Listo, chicos, esta es la semana número 2 correspondiente al proyecto científico número 1. La temática para esta semana es masa molecular, es decir, vamos a aprender a obtener la masa molecular de un compuesto químico. Aquí está una imagen donde más o menos se indica cómo vamos a obtener la masa molecular. Veamos, pero antes de ello vamos a analizar la definición. ¿Qué es masa molecular o cómo se lo obtiene? La masa molecular no es más que la suma de las masas atómicas de todos los átomos de una molécula, con base en una escala en la cual las masas atómicas del hidrógeno, el carbono, nitrógeno y el oxígeno son 1, 12, 14 y 16 respectivamente. ¿Qué significa esto? Que para obtener nosotros la masa molecular, una molécula es un compuesto químico, ¿sí? Un elemento químico es cuando está solito. Y si nosotros vemos, este compuesto de aquí se llama ácido sulfúrico. Tiene hidrógeno, tiene azufre y tiene oxígeno. Incluso la semana pasada yo les envié en la segunda actividad que tenían que realizar, sacar la cantidad de átomos que tiene cada molécula o compuesto químico. Entonces, hay algunos estudiantes que cometieron muchos errores en donde me ponían que, porque les puse cloruro de sodio, cloro, un átomo, sodio, un átomo, me ponían que el sodio tiene 6 átomos, que el cloro un átomo. Chicos, el número, las fórmulas estaban específicamente bien realizadas. Entonces usted lo que tenía que hacer es determinar cuántos átomos hay para cada elemento. Por ejemplo, si yo analizo esta fórmula del ácido sulfúrico, aquí como un subíndice, en la parte inferior derecha, el hidrógeno tiene 2. ¿Qué significa? Que hay 2 átomos de hidrógeno. Entonces, ese es el subíndice del hidrógeno, 2. Del azufre, no hay escrito ninguno, pero yo les indicaba que el número 1 no se escribe, pero se sobreentiende. Entonces, eso significa que azufre en este compuesto hay 1. Y oxígenos, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo en esta fórmula? Tengo 4. 4. El subíndice 4. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los subíndices? Tengo 2 hidrógenos, 1 azufre y 4 oxígenos. Así de fácil era la tarea de la semana pasada, sino que había un primer compuesto donde había paréntesis y yo les enseñé la semana pasada a sacar el total de átomos cuando hay paréntesis. No se olvide que el numerito o el subíndice que está fuera del paréntesis me multiplica a los subíndices que tenemos dentro del paréntesis. Entonces, hoy, en base a eso, a esos subíndices, o como ya aprendimos a sacar el número de átomos de cada elemento en un compuesto químico, vamos a obtener la masa molecular, ¿sí? Y esa masa molecular se obtiene en base a las masas atómicas que tiene cada elemento y que está escrito en la tabla periódica. Pero sin embargo aquí yo les he traído dentro de este material una tablita con las masas atómicas en números enteros, no con decimales, de la mayor parte de los elementos más conocidos o los más utilizados. Veamos. Dice, la suma de los pesos de los elementos que hay en un compuesto da como resultado el peso de la molécula. Y esto equivale a un mol del mismo compuesto. Es decir, yo voy a sacar la masa atómica del hidrógeno, que es 1. La masa atómica del azufre, que es 32. Y la masa atómica del oxígeno, que es 16. Entonces, esas masas atómicas, yo le voy a multiplicar por los subíndices y luego hago una sola sumatoria. Entonces, ese resultado viene a ser la masa molecular, es decir, lo que pesa este compuesto. Y ese peso me corresponde a una mol, ¿sí? Es decir, que este compuesto de aquí, que se llama ácido sulfúrico, es una mol. ¿Cuánto pesará esa mol? Bueno, eso es lo que vamos a aprender a sacar hoy día. Por eso decimos que la masa molecular no es más que la suma de las masas atómicas de los átomos o de los elementos que intervienen en una molécula.
Veamos, aquí lo que les había indicado. Aquí hay la masa atómica de algunos elementos, sobre todo de los más utilizados, ¿sí? Entonces, con esta tablita nosotros vamos a trabajar. Veamos, la masa atómica es la masa total de los protones y los neutrones en un átomo, ¿sí? En un isótopo particular. Tanto la masa atómica como el peso atómico se representan con una unidad denominada UMA. UMA significa unidad de masa atómica, ¿sí? Entonces, esto es prácticamente lo que yo les acabé ya de indicar en la diapositiva anterior. La masa atómica es la masa o la suma de la masa molecular es la suma de las masas atómicas. ¿Y qué es la masa atómica? Es el total de protones y neutrones que tiene el átomo en su núcleo. Acuérdense que los protones y neutrones de un átomo están en el núcleo y en la envoltura están los electrones. Ahora veamos los elementos, su símbolo químico y la masa atómica. El flúor, el símbolo es F y la masa atómica es 19. El cloro, símbolo Cl, la masa 35. El oxígeno, símbolo O, masa 16. El hidrógeno, el símbolo la H, masa atómica 1. El carbono, símbolo C, masa atómica 12. El azufre, símbolo S, masa atómica 32. El sodio, símbolo Na, la masa atómica 23. El fósforo, el símbolo es la P, la masa atómica 31. El nitrógeno, símbolo la N, la masa atómica es 14. El calcio, símbolo químico Ca, y la masa 40. El magnesio Mg y la masa 24. Un elemento es magnesio Mg y otro es el manganeso, que es Mn. Y en el ejercicio anterior yo les envié, recuerdo, magnesio y manganeso, perdón, y me ponían en un hidruro, parece que era, y me ponían magnesio. Por favor, verificar bien la simbología química. El hierro, el símbolo es Fe, la masa atómica 56, el cromo Cr, masa atómica 52, y el potasio, la K, la masa atómica 39. Sí, con estas masas atómicas nosotros vamos a trabajar, ¿sí?, en lo mayormente posible. Veamos, vamos a leer este texto. Para ampliar algo de conocimientos, usted también puede leer la información con respecto a lo que es la masa molecular en las páginas 22 y 23 del texto integrado de la asignatura de química para segundo año de bachillerato, que yo le subí en el grupo en PDF hasta que le entreguen los textos. Sí, veamos. Dice, la masa atómica, se la representa con la letra A, puede ser considerada como la masa total de protones y neutrones. Estos constituirían los denominados nucleones, partículas subatómicas que se encuentran en el núcleo. Era lo que yo les indicaba. Los neutrones y protones los tenemos en el núcleo de un átomo. ¿Cuál es el átomo? Cualquier elemento químico. Los electrones no se tienen en cuenta, pues su masa es prácticamente despreciable. ¿Y por qué? Porque también están en la envoltura. Lo que le da el peso a un átomo es lo que tiene en su núcleo, en el centro. Un elemento puede presentarse en la naturaleza con isótopos diferentes. Un isótopo tiene el mismo número de protones, pero distinto número de neutrones. De ahí que su masa atómica isotópica sea diferente. Lo que conocemos por masa atómica de un elemento sería la media ponderada de las masas de los diferentes isótopos en función de su presencia en la naturaleza. Veamos esto. Hay elementos, por lo general, cada elemento químico es único en la tabla periódica, pero sin embargo hay algunos elementos que, hablemos del carbono. El carbono tiene masa atómica 2, pero hay carbonos que tienen la masa atómica, es decir, el peso de neutrones y protones de su núcleo de 13 y otro 14, que se conoce como carbono 14. El 13 y el 14 prácticamente son isótopos. ¿Por qué? Porque tienen la misma masa, el mismo número atómico,
pero diferente masa atómica, ¿sí? Entonces, esos son iso, dice igual, ¿sí? Entonces, son prácticamente como derivados o como átomos del elemento principal, que es el carbono, con masa atómica 12. Y de estos podemos ver algunos elementos que se presentan en este estado, pero el que nosotros utilizamos para formar compuestos químicos, para sacar la masa molecular, es el carbono con su masa atómica 12. El carbono 14 tiene gran aplicación, sobre todo para determinar la edad de los árboles, la edad de los restos fósiles, ¿sí? Es decir, tiene esa aplicación, ¿sí? Dentro del campo científico. ¿Sí? No es que los isótopos no valen, no tienen aplicación, sí lo tienen, sino que en este caso, vuelvo y repito, si yo tengo carbono, masa atómica 2, 3 y 14, el principal es el carbono 12, que es lo que así lo encontramos en la tabla periódica. Si en un compuesto químico nosotros conocemos sus elementos, los subíndices de cada uno de ellos y la masa atómica, se puede determinar la masa molecular, que se calcula sumando las masas atómicas de todos los átomos que aparecen en la fórmula, ¿sí? Es lo que yo les indicaba al inicio. Tal vez hablando mucho o teóricamente no me entiendan, entonces les voy a presentar un ejercicio. Aquí está. Está el problema, dice, calcular la masa molecular del siguiente compuesto químico. ¿Cuál es el compuesto químico? El carbonato de hierro 3. Veamos. Primero tenemos que ver qué elementos intervienen en la fórmula. Si yo tengo Fe, es hierro, porque el símbolo del hierro es Fe. Tengo la C, que es carbono. No me va a poner, porque está dentro del paréntesis, CO, y va a ser cobalto. No, dése cuenta. Aquí tengo carbono. Si yo tuviera cobalto, tuviera la O minúscula, pero tengo C y O mayúscula. Significa que la C es el símbolo de un elemento que es el carbono y la O es el símbolo de otro elemento que es el oxígeno. Ahora vamos a ver cuántos átomos tiene cada elemento que forma este compuesto. El número de átomos. El hierro, ¿cuántos tiene? 2, inclusive no los he puesto como subíndice, los he puesto así para que usted pueda analizar mejor. ¿Cuántos átomos tiene el hierro? 2. 2. Vamos a ver, aquí tengo un paréntesis y fuera del paréntesis tengo un subíndice. ¿Cuántos carbonos tengo dentro del paréntesis? A ver, cualquiera que quiera responder a esa pregunta. Un carbono, licenciada. 1, perfecto. Pero fuera del paréntesis tengo 3, lo que significa que ese 3 lo voy a multiplicar por el 1 del carbón que está dentro del paréntesis. Y digo, 3 por 1, 3, es decir, en total 3 carbonos. Porque ¿qué significa este 3 fuera del paréntesis? Que este ion de aquí, que estos elementos se repiten 3 veces. ¿Sí? Y si yo tengo un carbono y lo repito 3 veces, ¿cuántos tendré en total? 3. El oxígeno, ¿cuántos átomos tengo dentro del paréntesis del oxígeno? A ver. Alguien que me responda. ¿Sí? 3. 3, perfecto. Pero fuera del paréntesis, ¿cuántos tengo? 3. ¿Qué hago con esos números allí entonces? Para sacar el total de oxígenos que tengo. Se multiplican. Multiplico. Multiplica Perfecto. 3 por 3. Ya, 3 por 3, 9. Y aquí ya he obtenido el número total de átomos, porque ese es el primer paso para sacar la masa molecular, el número total de átomos. 2 hierros, 3 carbonos, porque 1 por 3, 3, y 9 oxígenos, porque 3 por 3, 9. Listo. Ahora, el segundo paso es multiplicar ese número de átomos por la masa atómica de cada elemento. Y para eso les he puesto la tablita anterior. Vamos a ver, el hierro. ¿Cuál es la masa atómica del hierro? ¿Cuánto es? 56. Entonces yo multiplico 2 por 56, ¿cuánto me da? 112. Esto es cuestión matemática, ¿no? 2 por 56, 112. El carbono, vamos a ver, ¿cuánto es la masa atómica del carbono? 12. Multiplico 3 por 12 por la masa atómica. El número de átomos por la masa atómica. 3 por 12,
36. Y del oxígeno, veamos, ¿cuál es la masa atómica? 16. Multiplico 9 por 16, 144. Y para obtener la masa total, ¿qué es lo que hago? Simplemente sumo esto. 112, 36 y 144, ¿cuánto me da? Aquí 8 y 4, 12 con una, 3, 4, 8 y una 9, una y una 2. 292 UMA, o también nosotros podemos poner gramos sobre mol. ¿Por qué gramos sobre mol? Y seguido del símbolo químico del compuesto del cual hemos sacado la masa. ¿Por qué gramos sobre mol? Porque aquí interpreto de esta manera, una mol del carbonato de hierro 3 tiene 292 gramos. Acuérdense que yo les decía, ¿sí? Aquí dice, la suma de los pesos de los elementos que hay en un compuesto da como resultado el peso de la molécula. Y esto equivale a un mol, ¿sí? Del mismo compuesto. Es decir, esta de aquí es una mol, pero si yo tuviera un numerito antepuesto al compuesto, ya no sería una mol. ¿Cuántas serían? 2. Si tuviera 5, ¿cuántas moles tendría? 5. Pero en este caso, como solo lo tengo una vez, entonces es una mol. Y la mol de este compuesto me pesa 292 gramos sobre mol. Y de esa manera se obtiene la masa molecular de los compuestos, ¿sí? Y aquí está la tarea, ¿sí? En las diapositivas que yo les estoy enviando, ¿sí? A partir del proyecto 1, yo les estoy poniendo mi tarea, y en el anterior le puse mi tarea número 1, mi tarea número 2, por favor. Ojo, porque a veces no es que solo mando una, pueden haber 2 o 3 tareas con la misma temática. Entonces hay que, ¿cómo es? Analizar bien el material que se les envía. Y veamos. La tarea que tienen para esta semana solo es una, esta sí es una. Dice, debido a la situación actual que se vive por la pandemia de la COVID-19, se ha hecho habitual el uso de ciertas sustancias que ayudan a mantener la bioseguridad nuestra y de la familia. Por lo tanto, es necesario conocer la fórmula química y el peso molecular de estas sustancias tan importantes para el ser humano en materia de cuidado y desinfección. Y aquí yo tengo 2 sustancias químicas que me ayudan muchísimo, muchísimo a la desinfección o al cuidado. El etanol no es más que el alcohol, al 60 o 90 ¿cómo es? Tanto por ciento, ¿sí? ¿De qué? Que me ayuda para desinfectar, ¿sí? Entonces, el alcohol al 60% o 90% es el alcohol desinfectante. Y la fórmula es esta. ¿Cuántos átomos de carbono tiene aquí el 2. 2? ¿Cuántos de hidrógeno en total? 6. 6, perfecto, porque aquí tengo 5 y 1 acá, 6. Le unifico, ¿no? El momento de hacer la tablita para sacar la masa molecular. ¿Y cuántos oxígenos? 1. 1. Entonces, como ya me dijeron que hay 2 átomos de carbono, 6 de oxígeno, 6, perdón, de hidrógeno y 1 de oxígeno, usted lo que tiene que hacer es multiplicar esa cantidad de átomos por la masa atómica de cada elemento, obtener la multiplicación, luego la suma y obtuvo la masa molecular. Es decir, Licenciada, una pregunta. sí, dígame. En la tabla periódica las masas atómicas salen Decimales. con decimales. Ya. En este caso, yo, por ejemplo, nos puede dar la opción. Aquí aplicamos las reglas de redondeo. Entonces, yo por eso les he traído justamente esta tabla, porque yo sé que tal vez ustedes iban a tomar las masas atómicas de la tabla periódica y allí, como están en decimales, a veces 2, 3, dependiendo de la tabla periódica, ¿sí? Ahí como que va a haber un poquito de desfase en las respuestas que me van a enviar, ¿sí? Si utilizan los decimales. En cambio, con los números enteros que nos da las matemáticas para aproximar, entonces es como más fácil. Entonces, lo que yo sí les pido, chicos, utilicemos estas masas atómicas. No está mal, ¿sí? Vuelvo y repito, en este caso la matemática nos da para realizar las reglas del redondeo.
Entonces van a utilizar esas masas atómicas, las masas atómicas redondeadas, números enteros. ¿Me entendieron? Y también tengo otro elemento indispensable para cuidarnos, ¿sí? Que es el agua, H2O. Entonces aquí, de estos dos compuestos, ustedes van a sacar la masa molecular. Esa es la tarea para esta semana. Aquí he traído otro, mucho más sintético. Si se da cuenta, aquí por cuestiones de explicación, en esta tabla les he puesto así, donde usted va a poner el elemento, el número de átomos, la masa atómica y la respuesta. Y acá al final le pone ya la masa molecular. Pero una vez que dominemos procesos, nosotros le podemos hacer así, como está aquí. Dice, calculemos la masa molecular de la glucosa. La glucosa sabemos que es un bioelemento, ¿sí? Que nosotros lo utilizamos en muchas funciones orgánicas. La fórmula C6H12O6. Y aquí, ¿qué es lo que se ha hecho? Escribir hacia abajo los elementos que contienen el compuesto. Y les voy a pedir un favor. Siempre empezamos de izquierda a derecha escribiendo en vertical los elementos. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos carbonos hay? 6. ¿Cuántos hidrógenos? 12. ¿Cuántos oxígenos? 6. Estos números de átomos le multiplico por la masa atómica. La masa atómica del carbono es 12. 6 por 12 es 72. La masa atómica del hidrógeno es 1. 12 por 1, 12. Y la masa atómica del oxígeno es 16. 6 por 16, 96. Sumo todo esto y ¿cuánto me da? 180 gramos slash, ¿sí? O la rayita mol, lo que significa que una mol de glucosa pesa 180 gramos. ¿Sí? ¿Está entendible o no esto, jóvenes? Sí, Listen, está fácil. Ya, sí, no es Sí. difícil. Sí. Por favor, algunos estudiantes me han enviado ejercicios y he tenido que mandarles a repetir. Ver bien, analizar. Yo sé que no es lo mismo estar explicándolo a través de una pantalla que estar directamente en el aula, ¿sí? Pero tratemos de analizar. Si hay una duda, pregunte antes de hacer la tarea, porque peor es que yo le mande a repetir 2 y 3 veces, como ya ha sucedido con algunos estudiantes, ¿sí? La química es como la matemática, es exacta. Entonces no nos podemos dar el lujo de cometer errores. ¿Me entendieron? Sí, Listen. Sí,